Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson. For the what? ¿Pero por qué alguien asesinaría a un niño de 11 años? ¿Qué motivos tendría para hacerlo? ¿Será realmente que las personas se muestran a la sociedad tal y como son? ¿O todos ocultamos un monstruo dentro de nosotros? Acompáñenme a averiguar quién es el asesino del pequeño Frank Peterson. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron al inicio, estaba otra vez recordando un video que subí hace aproximadamente un año, en el cual yo hacía una reseña sobre un libro de Stephen King llamado El Visitante o The Outsider, libro que me gustó mucho. Yo soy muy fanático de Stephen King. Cuando salió este libro, El Visitante, The Outsider, a mí me encantó, me llamó mucho la atención. Lo compré prácticamente apenas salió, no esperé a que lo publicaran o que encontrara más información en internet, sino fui, lo compré, lo adquirí, lo leí. Incluso me lo traje a Estados Unidos porque sabía que yo iba a hablar de este libro nuevamente, y fue precisamente porque en esos videos que les dejo el link en la descripción, son dos videos. En el primero recreo una de las escenas del libro y en el otro pues ya hablo específicamente sobre el libro, el autor y demás cosas que pues se pueden encontrar en este libro de Stephen King. Yo les dije que se iba a realizar una serie o una película sobre este libro. Se confirmó que fue una serie y que HBO sería la realizadora de esta serie. Y adivinador, salió ya el tráiler de la serie. Va a ser estrenada el 12 de enero y wow, o sea, tengo mucho hype porque los actores que están saliendo, que vi que iban a ser los personajes principales, son actores que me encantan mucho. Por ejemplo, Jason Bateman. Este man en la comedia es genial, y verlo haciendo como drama. Ya había hecho otra serie en Netflix en la cual trataban un poco el drama y la comedia, pero en esta va a ser centrado en terror, en cosas escalofriantes, como ya el señor Stephen King pues lo ha venido presentando desde toda su carrera como autor. Pero antes de seguir hablando más sobre el libro, sobre la historia, pues voy a reaccionar al tráiler. Ya salió, dura menos de dos minutos, es un teaser, no es como un tráiler como tal, y vamos a ver si es igualito al libro, a como la idea que yo me estoy haciendo del libro. Ok, está Jason. Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson. For the what? Otro actorazo. I'm as baffled by this conflicting evidence as you are. Es el detective Ralph Anderson, sí. Crime scene. The TV footage puts him 60 miles away. He can't have been in two places at once. Basada en el bestseller. You know me. I didn't kill that kid, Ralph. Do you see how strange this is? What would make someone do such a thing? He didn't do it. I have no tolerance for the unexplainable. Well then, sir, you'll have no tolerance for me. Esa no es nada. Answer me this. Do you think Terry Maitland killed that boy? If he didn't do it, someone else did. Someone else did. Algo más lo hizo. Jessa. Me van a asustar. Siempre tiene que haber un susto. 12 de enero, The Outsider. Los dos personajes principales, lo que es Jason y Ben Mendelsohn, creo que es un muy buen actor que va a interpretar a Ralph Anderson, que es el detective. Entonces hablemos un poco de qué trata El Visitante. En un pueblo común y corriente de Estados Unidos, un día en medio de un juego llega la policía y se lleva al
entrenador del equipo de béisbol de ligas menores de la ciudad. El entrenador se llama Terry Mayland, es muy conocido, todas las personas del pueblo pues le tienen bastante aprecio porque es la persona que ha estado entrenando a sus hijos en béisbol. Todo el mundo conoce a este tipo. O sea, el man es muy buena persona, la gente como que lo respeta, y que en medio de un juego llegue la policía y le dicen que se lo llevan porque es acusado del asesinato del pequeño Frank Peterson. Uno dice como que ok, acá está pasando algo malo, ¿no? La persona que se pinta como el ideal, ¿sí? Como el más respetable, es claro, cuando se llevan a una persona que está respetada en el pueblo, toda la gente empieza a decir como que cómo es posible que alguien haga esto, o sea, cómo es posible. Y también la forma en que encuentran al niño es muy terrible, la escena como lo describe Stephen King. Entonces uno dice como que wow, y realmente alguien puede llegar a ser tan malo. Pero la cosa es que todas las personas que interrogan en el pueblo empiezan a decir cosas sobre este entrenador, ¿sí? Como que el entrenador en algún momento de su vida ha tenido contacto con ellos. Contacto, por ejemplo, que ha entrenado a los hijos, que lo han visto en fiestas, que ha ido a reuniones, y pues él se pinta como una muy buena persona, pero todos empiezan de una forma muy absurda a echarle la culpa a él, como que no, él es el culpable, o sea, él fue el que mató a ese niño. Pero la familia del entrenador, de Terry, pues obviamente están muy consternados por eso, no saben qué hacer. Ellos siguen como muy pendientes y diciéndole a todo el mundo de que él es inocente, y es precisamente Ralph Anderson, el detective, la persona que tiene que descubrir la verdad, si él es el asesino o no es el asesino. En medio de que se va descubriendo pues más pistas, y también Stephen King en el libro juega mucho con los interrogatorios, como que en un momento empieza a interrogar a una persona del pueblo y esa persona cuenta los hechos de una forma diferente a la cual la contó otra persona. Entonces uno empieza a darse cuenta que algo malo está pasando en el pueblo, o sea, como que las personas actúan de forma muy rara, y uno dice como que, ¿y si el asesino no fuera una sola persona, sino fueran varias? Y es ahí donde Stephen King, o sea, mejor dicho, Stephen King acá saca todo su conocimiento, saca toda su maldad. Cuando todo el mundo empieza como a actuar de esa manera, Ralph Anderson empieza a encontrar pistas, a decir como que, ¿y si esto va más allá de una muerte? Si esto es solo el comienzo de algo o una serie de hechos peores. Entonces ahí es donde todo el pueblo empieza a actuar diferente. Es donde este señor Stephen King, con su creatividad, con su forma de actuar, empieza a meter lo sobrenatural. Y es que ahí vamos a ver cosas de demonios, vamos a ver cosas de... Es que no les quiero hacer spoiler, y que la historia es tan buena. Y yo siempre he dicho que hay que darle como la oportunidad para conocer una historia y no simplemente irse al final, ¿sí? Por eso en el video muchas personas me decían como que ay, no nos dijiste quién era el asesino. Es mejor de que lo descubran ustedes mismos, al igual que lo hace Ralph Anderson en el libro, o posiblemente no descubra quién es el asesino, pero ahí les dejo la duda. Y es que ahí es donde uno empieza a dudar si realmente el asesino es una persona o es otra cosa. Y es donde Stephen King nos sorprende con toda su imaginación, con toda su creatividad, y explora temas supernaturales que sin duda les va a encantar a ustedes. Para el mes de noviembre estoy preparando otros videos sobre 2 libros de Stephen King que pues... Here's Johnny. Que pues tuve la oportunidad de comprármelos, los estoy leyendo, analizando, porque pues de uno ya había visto la película cuando era niño, y aprovechando el estreno de Doctor Sleep o Doctor Sueño. Que va a salir en noviembre, entonces pues estoy
analizándolos. Estoy terminando de leer The Shining porque es una secuela. No sé si hacer un video sobre The Shining y luego uno de Doctor Sleep. Dependiendo, de Shining uno puede hablar tantas cosas y de Doctor Sleep pues mucha gente me ha dicho cosas buenas. El tráiler de Doctor Sleep ya está en todas las redes sociales, es súper bueno. Realmente Ewan McGregor está vuelto, o sea, ese actor a mí me encanta. Es que no sé, están buscando unos actores tan geniales para todos los libros de Stephen King. Pero bueno amigos, hasta acá este video, algo corto, algo sustancial. Espero que les haya gustado. Les dejo el link de los otros videos que hice sobre El Visitante. Si quieren que hable más sobre Stephen King, sobre otros libros, déjenlo en los comentarios. Estaré subiendo estos videos o estaré publicando cuando voy a subir estos videos de The Shining y Doctor Sleep, porque el señor Stephen King se merece todo mi amor, todo mi aprecio, porque es un genio en lo que hace. Estén pendientes del canal, activen la campanita, no olviden darle me gusta, compartir este video. Les dejo el link en la descripción de los otros videos que había hecho sobre El Visitante. Estén pendientes porque en cualquier momento subo los videos de The Shining o Doctor Sleep. No sé cómo los voy a hacer todavía, pero ahí tengo varias ideas. Y recuerden que el mal puede tener muchas caras y cualquiera de nosotros puede ser el asesino del pequeño Frankie Peterson. Nos vemos en otra ocasión.